de la aplicación de la ley de asilo y de la protección subsidiaria, como también determinada problemática derivada de los expedientes de solicitud de nacionalidad. Analizarlos, realizar el diagnóstico de los mismos, poner encima de la mesa posibles soluciones y, por encima de todo, intentar compartir con usted algunas de estas posibles soluciones. Le pedimos, pues, señor ministro, que entienda esta interpelación en sentido positivo y constructivo como una interpelación que trata un tema de Estado, buscando soluciones, buscando acuerdo y buscando sosiego, análisis y no alarmismo, tal como reclamaba en su comunicado ACNUR. En 2012, el número total de solicitudes de asilo en España, y usted lo sabe perfectamente, señor ministro, fue de 2.700, mientras que en 2013 la cifra se incrementó a 4.500, siendo los malienses y los sirios los grupos más numerosos, con casi 1.500 y más de 700 respectivamente. Estos últimos meses, alrededor de 550 refugiados sirios han llegado a Ceuta y Melilla, muchos de ellos familias con niños, sin contar los de las últimas semanas. Asimismo, se calcula que aproximadamente el 50% de las personas que entraron a Melilla saltando la valla en las últimas semanas serían ciudadanos de Mali, de la República Centroafricana, de la República del Congo o de Costa de Marfil, es decir, de países en conflicto cuyos ciudadanos sufren graves violaciones de derechos humanos, en definitiva, personas que huyen de la barbarie y con grave riesgo para sus vidas en caso de retorno a su país de origen. Y para poner dos ejemplos recientes y no buscar más, señor ministro, sin ir más lejos, el pasado martes 7 inmigrantes subsaharianos llegaron a las Islas Chafarinas y entendemos que a estas personas se les tiene que aplicar la Ley de Protección Internacional, la Ley de Asilo, puesto que provenían de Costa de Marfil, de Mali, de Guinea-Conakry y de la República del Congo, por lo tanto, de países, como he dicho anteriormente, de conflicto. Y, por lo tanto, el retorno en caliente entendemos que vulnera los compromisos internacionales de protección internacional y la propia Ley de Asilo española. Y hoy mismo, esta misma mañana, hemos tenido noticia de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre el caso de los 30 ciudadanos saharauis que llegaron entre el año 2011 y 2012 a las Islas Canarias, y en esta sentencia pues el Tribunal de Estrasburgo condena a España por ordenar su expulsión sin haber concluido el examen de sus demandas de asilo. A pesar de todo ello, señor ministro, y usted también lo sabe, España es uno de los países de Europa donde se registran menos solicitudes de protección internacional. Alemania llega a las 100.000, Francia a 60.000, el Reino Unido más de 27.000, por poner solo unos ejemplos. El año pasado, en Melilla, solo se registraron 41 solicitudes de asilo y en Ceuta 325. Y esto es debido, desde nuestro punto de vista, y aquí planteamos un primer problema, a que pedir asilo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla va acompañado de un impedimento de entrada en la península hasta que se resuelva la solicitud, a pesar de la garantía de libre circulación que, como sabe, ofrece la legislación de asilo española, también las sentencias judiciales y la Convención de Ginebra del Estatuto del Refugiado. El artículo 26 de la Convención de Ginebra establece, en este sentido, el derecho a la libertad de circulación y afirma que no puede sancionarse la entrada irregular de una persona que es refugiada. Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha afirmado en una sentencia que restringir la libertad de circulación de un solicitante de asilo sería penalizar la entrada irregular. Este proceso, como usted sabe, puede tardar meses, incluso años, en los que los solicitantes de asilo restan en los CETIs, centros con una capacidad, como usted sabe, totalmente desbordada y no preparados ni para largas estancias ni para la acogida de familias, que es lo que pasa en muchos casos con los refugiados. Es decir, este hecho tiene otra consecuencia, como es la saturación de los CETIs, y lleva a estas personas a no pedir la protección internacional, a no solicitar el asilo al que tienen derecho y la mayoría prefieren permanecer como extranjeros en situación irregular, como inmigrantes en situación irregular, porque de esta manera son trasladados a la península con más facilidad y con más rapidez que a través de la solicitud de asilo. El resultado de todo ello es que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla precisan
desde nuestro punto de vista, y en este sentido me interesaría conocer su opinión, precisan de un procedimiento de asilo, repito, las ciudades de Ceuta y Melilla, de un procedimiento de asilo más justo y más eficaz, a pesar, y debo reconocerlo, de algunas medidas que se han intentado adoptar estos últimos tiempos. Es necesario, por tanto, acelerar estas solicitudes de asilo en Ceuta y Melilla con una correcta regulación de los trámites. Ello tendría dos consecuencias, y las dos, desde nuestro punto de vista, positivas. En primer lugar, aligerar la situación actual de los CETIs y, en segundo lugar, cumplir con la legislación española y europea sobre protección internacional. La primera conclusión que quería compartir con usted, señor ministro, respecto a la situación de Ceuta y Melilla es la necesidad de garantizar el cumplimiento de los plazos, que no se cumplen actualmente, y asegurar que los solicitantes cuyos casos no sean resueltos en este plazo legal de 6 meses sean trasladados a la península, donde puedan recibir un trato especializado y en igualdad de condiciones con el resto de solicitantes de asilo que llegan a la península y no a través de la península y no a través de Ceuta y Melilla. Y, en segundo lugar, fijar unos criterios claros para los traslados humanitarios a la península, que erradiquen situaciones arbitrarias que se dan en algunos casos y doten de seguridad al conjunto, al sistema. Dichos criterios, desde nuestro punto de vista, deberían incluir indiscutiblemente a las personas procedentes de países en conflicto, así como a otros solicitantes de protección internacional en situación de especial vulnerabilidad o con necesidades específicas que no pudieran ser atendidas adecuadamente en Ceuta y Melilla. Desde un punto de vista más global, quería plantearle dos nuevos temas en este sentido, señor ministro. En primer lugar, sobre el desarrollo de la ley de asilo. Pasado 4 años, está pendiente el reglamento. Le pedimos un esfuerzo urgente por aprobar este reglamento. Su ausencia tiene un impacto muy negativo para el adecuado cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en defensa de los derechos humanos de los refugiados y para la correcta aplicación de la ley. De tal forma que algunos de los avances más significativos que ésta incluía, la ley, no se han llevado a cabo, como por ejemplo el desarrollo del título V sobre el régimen de protección de los menores y otras personas especialmente vulnerables, el tema de las reagrupaciones familiares, que no está resuelto, o los criterios para la concesión de protección por razones humanitarias. Soy consciente, señor ministro, que existe un proyecto de reglamento al que se han hecho aportaciones por parte de diversas organizaciones no gubernamentales y otros colectivos y entidades. Urge, pues, señor ministro, y le pido en este sentido un esfuerzo, urge la aprobación inmediata del reglamento, pero no de cualquier reglamento, desde nuestro punto de vista, sino que tenga en cuenta especialmente, no únicamente, pero sí especialmente, las sugerencias, el informe del Consejo General del Poder Judicial y las recomendaciones sugeridas por ACNUR, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En segundo lugar, quiero plantearle el incumplimiento reiterado de los plazos establecidos para la resolución de los expedientes. Lo he comentado brevemente con anterioridad, de solicitud de asilo, que sobrepasan el año y medio, incluso en algunos casos se prolongan más de 2 años, cuando deberían sustanciarse, de acuerdo con la ley, en un plazo máximo de 6 meses. En este sentido, señor ministro, me interesaría saber, y le pregunto, por la imperiosa necesidad de arbitrar los mecanismos administrativos que sean necesarios para el cumplimiento de estos plazos reglamentarios. En primer lugar, por un principio de seguridad jurídica, pero también por respeto a los derechos humanos y por los compromisos adquiridos por España en materia de protección. No olvidemos que estamos hablando de personas que sufren persecución y, por tanto, especialmente vulnerables. Por solidaridad y por sensibilidad hacia las personas que huyen de esta barbarie, deberíamos extremar y cumplir con los plazos que nos hemos dado en nuestra legislación. Finalmente, en cuanto al derecho de asilo que asiste a los refugiados que se encuentran en nuestro país, quiero pedirle un esfuerzo suplementario en cuanto a la acogida de ciudadanos procedentes de Siria. Usted sabe que el año 2013 España se comprometió a acoger a 30 ciudadanos sirios, no se cumplió. El año 2014 son 100 más los 30 del año 2013
Bueno, esta es la contribución que España